Un senador demócrata propone ampliar el TPS y amnistía para millones de indocumentados. En tanto, en Texas proponen que civiles vigilen la frontera con México. Y se acabó el plazo, es el último día para presentar la declaración de impuestos. Visitamos un lugar en El Salvador donde se fabrican obras de arte para descansar. Con esto iniciamos el noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información porque el senador Bob Menéndez presentó un ambicioso plan migratorio que incluye varias de las demandas de la comunidad latina, como una amnistía para millones de indocumentados. El plan no requeriría aprobación del Congreso, pero se convierte en una presión más para el presidente Joe Biden, como nos explica Alfredo Miranda desde Washington, D.C. El senador Menéndez hizo público un plan de recomendaciones para la administración Biden que le permitirían abordar el tema migratorio y de refugiados en el hemisferio occidental. Según el plan, se le otorgaría un perdón temporal para indocumentados que puedan ocupar puestos que tuvieran escasez laboral. Sería una buena oportunidad para legalizar a todas estas personas para que salgan de la oscuridad y de que dejen de ser vulnerables a ser estafados por actores ilícitos en el sector laboral. Entre otros aspectos que destaca el plan está la creación de nuevos caminos para reducir la presión en la frontera sur, redesignar a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Guatemala para el TPS, aumentar los recursos fronterizos para procesar a solicitantes de asilo y combatir la trata y contrabando de personas. Esto es un buen empiezo. Yo creo que ya hay buenas sugerencias para la administración, que es lo que le hemos pedido a la administración Biden que haga, pero hasta el momento no se ha visto que está en disposición a hacerlo. En un comunicado, el senador Menéndez dijo que su plan proporciona un conjunto de políticas que asegurarán las fronteras sin sacrificar las obligaciones nacionales y legales con los solicitantes de asilo. Quiere facilitar la entrevista de las personas presentando casos de asilo o la entrevista inicial para ver si califican, pero no está proponiendo aumentar el número de jueces, ¿verdad?, que puedan lidiar con los casos. Entonces, los casos se pueden estancar. El presidente podría poner el plan en marcha a través de una orden ejecutiva. Organizaciones proinmigrantes dicen que se trata de un buen plan y que el presidente Biden lo sabe. Sin embargo, existe escepticismo sobre su implementación. Hay muchas cosas que no necesitan la aprobación del Congreso, de que está bajo la autoridad del presidente. Lo único es que si hay la voluntad política de una administración que se ve atacada, que se está listando para una campaña electoral. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En cambio, en la frontera sur las cosas se ven de otra manera y hay quienes presionan para implementar medidas criticadas por organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Texas hay un proyecto de ley que permitiría dar labores de vigilancia en la frontera a grupos de civiles. David Medina nos tiene los detalles desde Dallas. Un proyecto de ley para crear una unidad de patrullaje formada por ciudadanos comunes para ayudar a vigilar la frontera tuvo su primera audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes en Texas, la cual fue duramente criticado por los demócratas. En lo personal, no creo que esto ayude. Si las personas entrenadas, capacitadas, estudiadas para hacer eso, les cuesta trabajo hacerlo, ahora imagínense ustedes voluntarios ciudadanos que a lo mejor son racistas, discriminantes. Entonces, yo sinceramente creo que lejos de ayudar, va a afectar. La ley propuesta permitirá a oficiales de paz o comisionados, así como ciudadanos voluntarios, integrar la unidad de protección fronteriza. Una nueva fuerza del orden que quedaría bajo el mando del Departamento de Seguridad Pública de Texas y cuya función sería asistir en operaciones de vigilancia en la frontera. Sí se pueden llegar a crear problemas porque quizá las personas, los voluntarios, no saben a dónde termina o dónde empiezan sus derechos, sus obligaciones. Entonces, yo creo que esto va a ser contraproducente. El gobernador Greg Abbott designaría a un jefe de unidad, el cual ocuparía el cargo hasta que el gobernador lo removiera. Los voluntarios no tendrían autoridad para efectuar arrestos, a menos que sean capacitados y autorizados por el gobernador.
Asimismo, los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México se dispararon en el mes de marzo. Las autoridades encontraron a migrantes cruzando la frontera con México más de 190,000 veces. Esto representa un 25% en comparación al mes de marzo, según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Informando desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Y le damos seguimiento a esta noticia porque la cadena Fox y la empresa Dominion llegaron a un acuerdo que evitó el juicio por difamación. 787 millones de dólares pagará Fox por las mentiras sobre los resultados de la elección que afectaron el prestigio de Dominion Voting Systems. La verdad importa, dijo el abogado de Dominion. La demanda original era por 1.200 millones de dólares. A Fox le queda al menos otra demanda pendiente contra Smartmatic por 2.700 millones de dólares. Bueno, miren, y en otro tema, familiares de Ralph Jarl, el adolescente que fue herido con un disparo en la cabeza y brazo, ha logrado recaudar en menos de 24 horas cerca de 3 millones de dólares para los gastos médicos y de rehabilitación que necesite Jarl. Las donaciones las recibieron por medio de una campaña en la página de GoFundMe y la gente sigue apoyando. Ralph Jarl ya fue dado de alta, mientras que el sospechoso Andrew Lester enfrenta 2 cargos de delitos graves. Óigame, la fecha límite para presentar su declaración de impuestos es hoy, martes 18 de abril, pero si aún no lo ha hecho el Servicio de Rentas Internas, recuerda que se puede solicitar una prórroga. ¿Tú ya lo hiciste? Ya, por supuesto. No, yo también. Sin embargo, no es una extensión para pagar los impuestos adeudados. Wendy Castillo nos explica cuáles serían las repercusiones. Wendy. Hola chicos, muy buenas tardes. En caso que no llegue a presentar la declaración o no pague los impuestos correspondientes, podría estar sujeto a multas y sanciones por parte del tío Sam, que de él nadie se escapa. Si bien a nivel nacional el límite para declarar impuestos es el 18 de abril, lo cierto es que el Servicio de Rentas Internas IRS hizo una excepción para las víctimas de los desastres que ocurrieron a partir del 9 de marzo en estados como California, pero aplica solo para quienes vivan o tengan negocios en los condados impactados. Aplican para 6 meses de extensión siempre y cuando usted presente el formulario 4868 el día de hoy, antes de las 5 de la tarde, si lo va a enviar por correo y debe ser certificado. Sin embargo, usted siempre debe pagar sus deudas dentro del plazo regular. Es probable que piense que entre unos 150 millones de contribuyentes, el Servicio de Rentas Internas no podría darse cuenta de que alguien pagó sus impuestos tarde o no los pagó. Pero no se deje engañar, no importa cuán ocupado esté el IRS, usted será penalizado si no paga o paga tarde y su deuda comenzará a acumularse. Las penalidades pueden basarse en lo que debe y cuánto demore en presentar su declaración. La clase media es la que paga más impuestos y aún más aquellos que tienen empresas, puesto que los ingresos pasan de los 250,000. Y es cuando el bracket o el impuesto se sube. Mientras más gana, mayor es el porcentaje. Llega un momento en que usted pueda pagar hasta el 50% de lo que ha ganado. No hacer sus impuestos trae consecuencias. Multa por no haber prepagado el impuesto. Multa por no pagar el impuesto el día de hoy. Y la multa por no presentar su impuesto también hoy. Si está preocupado porque la cifra a pagar es alta, puede arreglar un plan de pago con el IRS. Puede informarse más sobre los planes de pago en la página oficial de la agencia e internet. Ya escuchó, así que pagar sus impuestos a tiempo es esencial para mantener sus finanzas saludables. De lo contrario, puede verse en una situación difícil y en el peor escenario terminar siendo acusado. Palmira. Hay que tener mucho cuidado con el tío Sam, Wendy. Con él no se juega. Gracias. Mire, el presidente Joe Biden firmó un decreto para mejorar y aumentar el acceso al cuidado infantil, así como las condiciones laborales de los cuidadores. La orden pretende mejorar los servicios de jardines infantiles para hijos de trabajadores federales, incluidas familias militares. Además, busca bajar los costos para familias adscritas al programa de Child Care and Development Block Grant. También se busca subir el sueldo y los beneficios de maestros y personal del programa Head Start. Y la aplicación de Uber agregó una opción ya para grabar las conversaciones dentro de los vehículos del servicio. La compañía asegura que es por motivos de seguridad. Ángela González desde Nueva York tiene toda la historia.
En un esfuerzo por proteger pasajeros y conductores, el servicio de taxi Uber agregó una opción de seguridad adicional a los viajes. Se trata de una función que a través de la misma aplicación en la que se solicita el vehículo, se puede activar una grabación de la conversación, algo con lo que esta ávida usuaria de Uber está en desacuerdo. La verdad nunca me ha sucedido nada y pienso que es como invasión a la privacidad, ¿sí? Porque con la gente que yo viajo, bueno, tengo unas charlas buenísimas, sea con hombres, mujeres, y hasta ahora nunca me ha sucedido nada. Anticipándose a reacciones como esta, la empresa Uber aclara que las conversaciones no serán de acceso público, a menos que se cometa un crimen o sea requerido por una investigación, como en el caso de esta conductora en Filadelfia que fue asesinada por el pasajero. La grabación se archiva encriptada en el dispositivo de esa persona, pero esa persona no va a tener acceso a la grabación. Solamente puede incluir el archivo como parte de un reporte de seguridad dentro de la plataforma de Uber, y entonces el equipo de Uber desencriptará el archivo y tendrá acceso a la grabación. Ni el usuario ni los conductores van a escuchar las grabaciones. La función de grabación se puede activar y desactivar en cualquier momento, pero termina cuando el pasajero llega a su destino. Y esta utiliza el micrófono de los teléfonos inteligentes, por lo que se debe tener suficiente carga de batería para que sea continua. Algunos conductores todavía desconocen esta función. La función ya se ha implementado en otras 150 ciudades alrededor del mundo y es una capa más de seguridad que se suma a las cámaras que una gran mayoría de conductores ya han instalado en el panel frontal de sus vehículos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Más información después de la pausa. El cierre de cruces fronterizos causa pérdidas millonarias. Un alto al fuego en Sudán pone una pausa a la crisis humanitaria. Protestas en México para buscar terminar con las peleas de gallos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Fíjese que en El Paso, Texas, hay preocupación entre los comerciantes por las pérdidas económicas provocadas por el cierre de cruces fronterizos. Así es, Salvador Gómez nos explica la razón de estos cierres y por qué no ven una solución pronto. El cruce masivo de migrantes por la frontera Juárez-El Paso, Texas, ya está ocasionando problemas comerciales. Las autoridades norteamericanas cerraron el cruce comercial en uno de los dos puentes fronterizos. El personal fue destinado para procesar los más de 1,500 migrantes que están cruzando diariamente. Las pérdidas son millonarias. Estamos hablando de más de 10 millones de dólares diarios. Fueron 240 millones de dólares en 4 semanas. Estamos hablando de 60 por semana. Las cargas de exportación ahora se están retrasando. Largas filas de camiones se logran ver en el único puerto comercial abierto. Empresas buscarán entrar por Nuevo México y por fronteras de Sonora, lo que elevará los costos de transporte y materia de exportación. Pedirle al gobierno federal, pedirle al gobierno estatal y al gobierno municipal que hagan su trabajo. ¿Sí? A ellos les corresponde velar por los intereses de la comunidad. Pero las empresas no son las únicas afectadas con esta medida ante la crisis migratoria actual. Largas filas de automovilistas que intentan entrar a Estados Unidos se están presentando de 2 a 3 horas de espera en los 3 cruces internacionales. Esto está generando molestias en los usuarios. Ahora con esto, pues, olvides el doble de tiempo con estos problemas. Deben de hacer algo los gobiernos, ponerse de acuerdo y pues arreglar la migración. El cierre del cruce comercial es por tiempo indefinido y empresarios prevén una pérdida de más de 240 millones de dólares en las próximas semanas de no regresar a la normalidad del cruce tanto de exportación como de importación en esta zona fronteriza. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y al otro lado del mundo, después de 4 días de mortales ataques, las Fuerzas Armadas rivales de Sudán acordaron un alto al fuego de 24 horas. Este conflicto ya mató al menos 185 personas en todo el país y desencadenó una crisis humanitaria catastrófica, incluido el casi colapso del sistema de salud. La tregua llega a pedido del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, para salvaguardar la seguridad de los civiles. Y con esto vamos a otra pausa aquí en el noticiero. Las peleas de gallos y las corridas de toros nuevamente en medio de la controversia en México. Y vamos a El Salvador a ver dónde se elaboran las famosas hamacas.
Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, por siglos México ha sido reconocido por las peleas de gallos y las corridas de toros, y más en las ferias de Aguascalientes. Efectivamente, sin embargo, parece que esos días están contados y Katia López nos lo explica desde la capital mexicana. La fiesta brava, las suertes charras o las peleas de gallos han sido señaladas por distintas legislaturas de la Ciudad de México como actos de maltrato animal. Este lunes, representantes de estos gremios se manifestaron ante el Congreso de la capital del país para entregar a los diputados más de 30,000 firmas en protección de las tradiciones y la cultura mexicana. Según Manuel Sescose, presidente de Tauromaquia Mexicana, de no ser por sus actividades, el toro de Lidia se habría extinguido. Se tienen alrededor de 270 ganaderías en todo el país con 180,000 hectáreas, que son santuarios ecológicos. El toro de Lidia vive durante 4 años y medio, a diferencia de los bovinos de carne que viven año y medio. Viven en un ambiente absolutamente natural, muy equilibrado ecológicamente. Ganaderos, matadores, rejoneadores y hasta músicos se unieron a la manifestación antes de que en el Congreso capitalino se realizara un foro en busca de prohibir la fiesta brava. Pero la comunidad en torno al ruedo pide que en vez de extinguir la tauromaquia, se regulen los espectáculos en los que participe cualquier tipo de fauna. Algo que ha durado durante 5 siglos, que le gustan a 5 millones de personas y que la Constitución nos permite la libertad de ejercer a lo que cada quien le parezca mientras sea lícito. En otros entretenimientos, como el espectáculo circense, desde 2015 en todo México se prohibió el uso de animales. Según Tauromaquia Mexicana, esta actividad genera anualmente una derrama económica de 398 millones de dólares anuales, además de 80,000 empleos directos y 160,000 indirectos. Acabar con la fiesta brava sería también acabar con un flujo financiero muy importante para el país. Desde la Ciudad de México, para Noticias Estrella TV, Katia López. Y de México vamos a Cuba porque se pronostica que su presidente Miguel Díaz-Canel sea reelecto esta semana por los legisladores de la Asamblea Nacional. De esta manera dirigirá al país por otros 5 años. Díaz-Canel encabeza el Partido Comunista, al que pertenecen o simpatizan los 470 miembros de la legislatura elegidos por los cubanos el mes pasado. El primer mandato de Díaz-Canel estuvo marcado por la pandemia y una crisis económica, social y de electricidad que continúa hasta estos días en la isla. La votación de la Asamblea Nacional será mañana miércoles. Mira, ya lo habíamos acompañado de Chávez, ¿no? No, hombre. Bueno, miren, en los telares de una localidad del centro de El Salvador salen unos instrumentos que nos permiten descansar y soñar a gusto. Efectivamente, vamos con Iván Manzano para conocer estas deliciosas camas colgantes. La música suena en la Academia de San Sebastián, zona central de El Salvador. Pero en las casas también hay música. El ritmo lo ponen los telares para fabricar hamacas. Yo ya tengo 70 años, pero de estar haciendo esto 50 años tengo. Saber de que una nave completa de los telares da trabajo directa e indirectamente a muchísimas familias, porque desde el principio y proceso evolutivo hasta el final de una colcha o de una hamaca es increíble, un trabajo en equipo. Miles de hamacas son fabricadas aquí cada año, en estas complejas máquinas de madera, llamadas telares. Tenemos las lanzaderas, el peine, caja, tapacaja, cajones. El operador jala la pita, suelta la lanzadera y en una danza de pies y manos comienza la magia. Es mente, porque aquí media vez uno está pensando otras cosas, queda choco el dibujo. En un país tropical como El Salvador, las hamacas son consumidas a nivel nacional, pero también salen de acá, empacadas y enviadas a todo el mundo. Pues mire, tenemos la dicha que viene gente de todo el mundo, o sea, de Canadá, viene gente de Europa, de todos lados. Los pobladores de San Sebastián son tan dedicados que hasta han marcado un Guinness Record con la hamaca más grande del mundo, una pieza de 180 metros de largo. Para dormir o para descansar, las coloridas camas colgantes salen de acá, de San Sebastián, al resto del mundo. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Tenemos más información después de la pausa. El Popocatépetl sorprende a los mexicanos, reportan inmensas fumarolas.
gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, desde esta madrugada, el Popocatépetl, también llamado Don Goyo, sorprendió a los mexicanos después de una exhalación acompañada de fumarolas de más de 1000 metros de altura y material incandescente. Varios municipios de Puebla, México, reportan varios vehículos y techos de casas cubiertas de cenizas. Sí, así es. El volcán desde hace una semana registra fuerte actividad, por lo que autoridades mantienen el semáforo de alerta volcánica en amarillo, fase 2. Y bueno, recordemos que el Popo tiene años queriendo hacer erupción y qué bueno que por lo menos lance estas fumarolas, porque así va sacando toda esa energía que tiene y no lanza una totalmente de acuerdo que vaya a impactar más con temblores. Así terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.